Ya viene. Cuéntame con Paulina Ning en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenidos al programa de hoy. Muchísimas gracias a usted. No me voy a cansar nunca de darle las gracias porque usted nos acompaña, nos distingue con su sintonía. Quiero agradecer las cartas, los llamados telefónicos. Muchas de las cartas implican que nosotros nos ponemos como meta hacer el Cuéntame dedicado a usted. Y este en especial, el de hoy, está basado en muchas cartas y en especial la de uno de nuestros testimonios que hoy está con nosotros. Fíjese que la muerte de un niño y de un hijo específicamente nos sobrecoge absolutamente a todos, especialmente cuando el pequeño padece sin causa aparente. Es lo que ocurre con el llamado síndrome de muerte súbita, en el cual los bebés fallecen repentinamente y generalmente mientras duermen, sin que necesariamente hayan dado muestras de estar enfermos. Aunque la muerte súbita solo se presenta en 2 de cada 100 bebés, esta posibilidad alarma a cualquier papá. Hoy están con nosotros Ana María Solís y su esposo Jorge Cabezas y don César Pacheco, quienes van a compartir sus historias de vida en el Cuéntame de hoy con nosotros. Un aplauso cariñoso para ellos. Bienvenidos. No me canso tampoco, así como daba las gracias a la gente que nos acompaña día a día, no me canso de darle las gracias a los testimonios que vienen y que aceptan contarnos sus historias, y sobre todo cuando tienen que recordar cosas penosas, porque hasta a uno se le sobrecoge el corazón cuando ni siquiera ha tenido, ¿no es cierto?, el drama en la vida propia. Ana María, yo quisiera saber, ¿qué edad tiene tu hija actualmente? Ahora tiene 1 año 4 meses. ¿Y cuándo comenzaron sus problemas o los síntomas que a ti te alarmaron? A los 7 días. A los 7 días. ¿Qué pasaba? ¿Qué notaste? ¿Qué le ocurría? Bueno, a ella la hospitalizaron, me la dejaron hospitalizar en la UTI porque tenía una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? A los 7 días me la entregaron y de ahí en la noche, como a las 12 de la noche, la acosté sobre mi pecho y no tenía respiración. ¿Y qué hiciste en esa crisis? Bueno, pensé que se me había desmayado y lo primero que hice, la puse boca abajo, le di un golpe en la espalda, la levanté para arriba y con todo eso no reaccionó. ¿Tú qué hiciste? ¿Pediste ayuda? ¿La llevaste a algún centro hospitalario? Sí, bueno, le avisé a mi marido y la llevamos al patio por si le faltaba aire. Y en todo eso la niña no respiraba y yo no hallaba cómo sacarla para respirar, que respirara. Y ahí la corrí con ella a tomar un auto a la avenida. Yeah. Y boté el chal, todo que tenía. No me importó que el viento le fuera a dar algo más, nada. Salí con ella, busqué un auto. Claro, busqué un auto y partimos al hospital. Ahí... Bueno, ahí me prestaron los primeros auxilios. ¿Ya? Pero mientras que íbamos en el auto yo tenía que sacarla. ¿Y qué? ¿Le hacías masaje? Claro, la piñiscaba, le apretaba su manito y con todo eso reaccionó en el camino, pero se reaccionaba y se volvía a quedar. Ya. Jorge, cuando ustedes llevaron a la niña a este centro, a este hospital, ¿qué les dijeron a ustedes? Bueno, ahí llegamos y recuerdo que, ya tal y como dice Ana María, llegó relativamente bien. Le prestaron la primera asistencia. La tuvieron más o menos una media hora en observación. La niña reaccionó bien. Yeah. Nos mandaron de vuelta a casa. Sí, ¿y qué te dijeron que tenía? ¿Qué es lo que le había pasado a la niña? Pensaron que había sido una especie de desmayo. No se dedicaban a estudiar más allá. Y nosotros asustados. Volvimos a casa y recuerdo que al otro día en la mañana de nuevo fue similar. ¿Le ocurrió lo mismo? Le ocurrió similar, lo mismo. Y ahí vuelta a salir corriendo, si era cosa de agarrar lo que tenía y partir. ¿Y volvieron a ir al mismo lugar donde la habían llevado la noche Volvimos a ir al anterior? mismo lugar, sí, por lo mismo. Pero la niña llegaba y llegaba bien, sí, eso era lo que a nosotros incluso nos parecía raro.
Y era justamente eso, o sea, ir en el auto o en lo que fuera, o sea, lo importante era llegar luego, y moverla, refregarla, tirarla hacia arriba, comprimirle el tórax, buscar maneras, porque era cosa de sacarle. Cuando ustedes llegaron a este centro hospitalario, ¿les dijeron cómo tenían que reaccionar si a la niña le volvía a pasar esto? No nos prestaron ninguna asistencia en ese sentido. Porque no nos creían, si la verdad yo lo entiendo también, o sea, no nos creían porque la niña llegaba bien, relativamente bien. Ella llegaba en sus 5 sentidos, llegaba respirando, su respiración era semi-normal. Entonces le prestaban una primera asistencia, le aplicaban oxígeno, que era lo que le hacían, la nubulizaban y de ahí para la casa. Bueno, ¿cuándo llegó el minuto en que ustedes recibieron el diagnóstico de que su hija corría peligro de vida por tener apneas recurrentes? Fue a los 2 meses y medio Ya. que recién le vinieron a descubrir la apnea. Todo ese tiempo nosotros estuvimos sacándola, pero yo no tenía idea que era apnea. Yo solamente decía que era un desmayo. Ya vamos a explicarle a usted que está en la casa qué es lo que significa una apnea, porque tenemos a un especialista con nosotros. Usted en las crisis solamente la trataban de sacar y que volviera a respirar, ¿no es cierto? Que O sea, volviera... para nosotros eso era lo que primaba, que la niña siguiera respirando. Nos daba mucho susto porque veíamos que no estaba bien, se empezaba a poner cianótica, se empezaba a poner azulita acá, Exacto, moradito. en las manitos. ¿Y qué pasa? Que uno se asusta, o sea, tal y como tú dices, ¿no es cierto? Ahí que la guagua es chica y no sabe. O sea, uno es el que siente, Sí. bueno, uno qué nos daría, ¿no? Por un bebé. Y el miedo, y tener que partir, o sea, para nosotros era importante que la vieran en ese estado en el que estaba y que no le enseñaran a sacarla, porque para nosotros esto de estar saliendo, una que nos complicaba la parte económica. Me imagino, o sea, que cada tensión, por muy... Y nosotros mismos, o sea, ya no estábamos durmiendo porque era el miedo. Y que si nosotros nos quedábamos dormidos, ¿qué iba a pasar con la niña? A ustedes les dijeron que tenían que vigilarle específicamente el sueño a la niña. Nosotros no Tampoco, hicimos. nada. Nosotros no hicimos porque sabíamos lo que a la niña le pasaba. No, a ella no la veía, no ¿Y sabía. y cómo vigilaban el sueño de la niña? Bueno, a la niña le daban 5 a 6 apneas diarias, ¿Ya? a la hora que fuera. Nosotros la cuidábamos sin nada porque no teníamos... La llevábamos al hospital y volvíamos con ella a la casa. Así que ahí los turnábamos. Dormía uno y el otro se quedaba despierto y después despertaba y ahí... así. Era un Ahí la turno controlábamos. Teóricamente nomás, porque al final ninguno de los dos dormía. Claro. Sí, no. Ustedes tienen la suerte de tener a su hija, Sí, gracias y a darle Dios. las gracias a Dios de que está con ustedes. César lo ha pasado mal, ¿ah? Porque en el 76 tú y tu señora tuvieron gemelos. ¿Qué pasó con la niña? De ese parto nació César Rodrigo y Paola Andrea. Nosotros empezamos al tiro con el problema de Paola Andrea, que le costaba respirar. Ya, La llegué a ver el pediatra que la atendía. Me dijo, miren, realmente está media mañosita para la edad que tienen. ¿qué edad tenía? Estamos hablando de 2 meses, 3 meses. Ya. A ese tiempo. Antes de los dos meses y medio, ¿había presentado problemas? Sí, tenía problemas y siempre me decían en el hospital que eran problemas cardíacos, problemas de respiración. Ya, Bueno, no conforme con eso, fuimos a ver otro especialista y nunca nos dijeron una cosa clara, ya. que todo dependía del corazón. Fallece Paola Andrea y, bueno, lo ¿A qué edad, hospitalizaron. César? 4 meses, 24 de diciembre. Y a eso al fallecer Paola Andrea nos quedó la preocupación de César Por- Rodrigo. por César Rodrigo. César Rodrigo, que en la actualidad no tiene problema. Y con eso fui sacando un extracto yo de lo que... de Había por- pasado. Claro, Y de que lo había pasado. de lo que había ocurrido con tu hija, ¿no? Claro, fui analizándolo. ¿Y qué es lo que hacía ella cuando le venían estas cositas? Ya, Exceso de reflujos, ya. estados cianóticos, Coincide constantes. con el caso de Ana Claro, María. constante. Y eso, esa chiquilla que era la idiotez, que eso induce al estado cianótico, de rabia. Bueno, Todo después, esto lo fuiste investigando tú, sacando tus conclusiones Sí. propias. por, Ahora, por mi propia cuenta.
Bueno, César Rodrigo siguió creciendo, ¿no es cierto? Claro. Ustedes lo vigilaron, se preocuparon de él. Después nació otra niña. Claro, el 79 nació Francisco Javier, que en paz descanse, y María José. Estábamos con la preocupación diaria de que uno dormía en cada pecho. Ella, Francisco Javier era de su madre, y María José los míos, Otros gemelos. otros gemelos. Entonces, ahí vino el problema que ya era tanto la rabia que tenía ese nieto, los estados cianóticos eran constantes. Llamemos 10, 15 veces al día, los reflujos constantes. Hasta una noche fuera de turnarnos nosotros constantemente, cuando de repente nos quedamos en el sueño, habrá sido cosa de un minuto, y despierto que mi señora dice, guatón más, la niña. Le abrí la boquita, le apreté las narices, no había caso. Ella partió por ese medio de las camas, tomó un auto, lo hizo parar. Llegó a la posta, me la detuvieron a ella. ¿A tu señora? Sí, la detuvieron. El cual yo hablé con la doctora que lo atendía en ese momento y con Carabineros. Le dije, ¿usted no me la van a dejar detenido? Por ningún motivo, le dije. ¿Por qué la querían dejar? Porque se presume que todos los niños que fallecen en la causa debe haber algo que entorpezca esto, que llamemos, puede ser una negligencia de la madre, que la puede haber asfixiado. Claro. Entonces yo sabía lo que había sucedido y no era así. Exacto. Entonces la doctora Gloria Dick me dice, César, me dijo, no te preocupes, tu señora se va a la casa, pero a las 6 de la tarde te quiero aquí en la posta. Yo estuve a las 6 de la tarde y me dije, César, me dijo, hay que preocuparse de María José con urgencia, me dijo, porque muerte súbita, me dijo. Y ahí tú recibiste por primera vez el diagnóstico primera de muerte súbita. Por primera vez en mi vida. César, yo quiero que en este minuto ya incluyamos a nuestro especialista en la conversación, porque creo que es súper importante, doctor, se lo presento a usted que está en la casa, Ennio Vivaldi, experto en el tema. Hacer diferencia, doctor, entre la apnea, porque hemos hablado de apnea y mucha gente está en la casa y dice, ¿qué es una apnea? No entiendo esto. Y hay muchas mamás quizás que de tener niños recién nacidos de una semana o de un mes y que deben estar asustadas. ¿Qué es lo que es una apnea, doctor? Y después, por favor, que me explique qué es lo que es el síndrome de muerte súbita. La apnea, la apnea por definición es sencillamente el cese de la respiración. Ya. Un lactante deja de respirar durante un intervalo determinado que puede ser 15, 20 o más segundos. ¿Eso es normal? Eso no solamente es normal, sino que en ningún caso es indicador de que vaya a representar un riesgo cierto del síndrome de muerte súbita propiamente tal. Se lo pregunto por qué, porque yo sé que todas las mamás hemos pasado por esto. Cuando hemos sido primerizas, tenemos a la guaguita, ¿no es cierto?, en la cuna y la miramos y de repente no respira. Y uno los mueve, los despierta, incluso los hace llorar y se asusta. Entonces quería saber si era normal. Muchas veces puede haber una respiración superficial que es confundida con ausencia de respiración, Ya, que realmente que se hace muy suave. no hay ni siquiera una apnea en cuestión. Ya, ¿ya? ya. Ahora, la apnea, lo único que está diciendo es que la guagua dejó de respirar por un intervalo, Ya. y a lo que eso obliga es, sobre todo si es reiterado, a buscar una causa que explique esto de la apnea, Ya. ¿ya? El que cese de respirar. Quizás dos alcances de inmediato. Las apneas las dividimos en dos grandes grupos. ¿Ya? La respiración ocurre porque el cerebro da la orden de que se respire. Ahora, cada vez que respiramos porque el cerebro da una orden. Puede que en un momento dado el cerebro deja de dar una orden, y eso lo llamamos una apnea central, y es Perfecto. porque no hay una orden de respirar. Ya. Una segunda circunstancia que nos puede llevar a una apnea es que dando el cerebro la orden, hay algo que obstruya, que dificulte el paso de aire. Perfecto. Y a eso le llamamos una apnea obstructiva. Ya. Quizá en el curso de la conversación después sea útil tener presente esta distinción. Exacto, ¿Ya? sí. En un caso es porque el cerebro no da la orden de respirar, y en el otro es porque a pesar de que se hacen esfuerzos por respirar, Hay el algo aire que no lo pasa. impide. Ya. Eso es básicamente apnea, y quiero enfatizar de que puede deberse a muchas causas, y a lo que nos obliga a buscar la causa de la Una apnea. origen, exacto. Y entre paréntesis, un factor que está bastante vinculado es a la edad que presenta el lactante. Son distintas las causas de apnea en un lactante recién nacido. De que en un 7 días, lactante- por ejemplo, Claro, que un uno de lactante 2 7 meses. Exactamente, ese punto es muy importante. Ya. Ahora, ¿qué es lo que es el síndrome de muerte súbita? El síndrome de muerte súbita se refiere a una guagua que, sin tener ningún antecedente de enfermedad, estando en su historia totalmente sana. Y eso es lo que hace al síndrome particularmente devastador, sin que haya nadie que pueda indicar que hay un riesgo, ¿ya? Tomando totalmente desprevenida una familia, ¿ya? La guagua fallece, insisto, sin que haya habido ningún síntoma de la enfermedad. Y quiero enfatizar esto,
es consustancial al diagnóstico de muerte súbita si uno lo hace en propiedad. Que no solamente no había ningún antecedente de enfermedad, sino que se practica una autopsia exhaustiva. Y ese punto es muy importante porque es posible que hayan enfermedades de curso muy rápido, que hayan pasado desapercibidas, ¿ya? O simplemente que haya habido una causa constatable de fallecimiento, como podría ser una aspiración, por ejemplo, ¿ya? Y en ese caso no tenemos derecho en propiedad a hablar de muerte súbita. Perfecto. Y quiero enfatizar que además la apnea tiene que ser una apnea hecha en forma exhaustiva y no solamente como muchas veces se hacen las apneas para descartar la participación de terceros. Yo diría que el último elemento que cierra el concepto de muerte súbita, que es presuntivamente por las circunstancias en que fallece el lactante, hace suponer que fue durante el sueño. O sea, que hubo un problema que ocurrió durante el sueño, que la guagua dejó de respirar estando durmiendo. ¿Causas, doctor? ¿Posibles causas? Por definición, no hay una causa de la muerte súbita. Si existiera una causa, ya no hablaríamos de síndrome de muerte súbita, le daríamos un nombre como corresponde ya a la enfermedad y tendríamos mecanismos mucho más específicos que los que contamos hoy día para prevenirla. Pero quizá un dato importante es el factor etario, que eso es muy importante, la edad de la guagua. ¿Ya? Porque en medicina uno actúa mucho con el criterio estadístico, epidemiológico, en el sentido de que hay enfermedades que son propias de determinada edad, de determinado sexo, de determinadas circunstancias. Y eso orienta mucho al médico en términos de encontrar una causa de la enfermedad. Y dejar muy en claro de que la muerte súbita, en la enorme mayoría de los casos, se circunscribe a lactantes, o sea, a guagua entre 2 y 4 meses. Que el 90% de los casos ocurre en el primer semestre. En otras palabras, si uno quisiera pensar en factores de riesgo, el solo hecho que la guagua cumpla 6 meses ya la deja con un 10% del riesgo que tenía hasta ese momento. El riesgo de muerte súbita, entre paréntesis, es muy bajo, ¿eh? Es solamente de 1 a 2 en 1000, no en 100, es 1 a 2 en 1000 el riesgo de muerte súbita. Bueno, entonces digamos que definitivamente esto desaparece alrededor, ¿no es cierto?, de los 8 meses, cercanos ahí, y mientras los padres viven con el alma en un hilo, ¿no es cierto?, hasta que no se cumple la edad en que el niño pierde esta amenaza, por decirlo así, luchan día a día, ¿no es cierto?, se trastorna la vida, como nos contaban Ana María y su papá, uno duerme, el otro permanece despierto. Vamos a ir a hacer una pausa y luego vamos a seguirle dando datos a usted sobre lo que significa el síndrome de muerte súbita. Ya volvemos. Lo que sientes, cuéntame tu historia. Estamos conversando sobre muerte súbita, un síndrome que cobra la vida de algunos bebés en sus primeros meses de vida. Hasta ahora se desconoce cuál es la causa de este repentino fallecimiento, pero se sabe que existe cierto riesgo cuando los bebés presentan frecuentes episodios llamados apneas, en los que se interrumpe su respiración. Eso es una apnea, cuando se interrumpe la respiración. César, yo creo que tú más que nadie podría contarnos qué es lo que siente un papá con su esposa, con su familia y con todos los que rodean a una familia que ha perdido 2 hijos por el síndrome de muerte súbita. Mira, hay de por medio una impotencia en la cual estás rodeado por tu familia. El mocoso mayor, que ya sabíamos que había tenido problemas, y se sienta al lado tuyo y te empieza a preguntar algo que tú no le puedes contestar. ¿De qué se debe? ¿Por qué le viene eso a la hermanita? ¿Por qué le están haciendo esto a mi hermanita? Entonces, desde muy adentro, uno le echa la culpa hasta el Papa al final. Y no tampoco uno en un determinado momento se pone en las manos de los médicos tratan de hacer lo mejor por los niños. Pero desgraciadamente, tal como ha dicho el doctor Viala, esto es desconocido. Así que, si es desconocido para ellos, es para los padres mayor razón que tengamos un desconocimiento total. No así a mí, porque yo tuve la experiencia de un niño anterior, que fue mi mocosa, y ahora a Francisco Javier. Pero yo esto lo veo a mi señora y te digo que no me quiero acordar de ese episodio porque para ella verla saltar por encima de las camas, su segundo niño, hacer parar un auto que no le quería parar y se pone frente al auto y le pega un combo por dentro de una cosa, para el auto y se mete adentro y el chofer todo asustado sin saber qué sucedía con él en ese momento, para que la hallaran a la posta. Entonces eso yo te trato que te veas la imagen de lo que puede haber sido que sucedió en ese momento y que fue real, o sea... No, y me imagino, César, que toda la familia gira en torno, ¿no es cierto?, a esta guaguita, ¿o no, Jorge? Claro, También se va girando, ahí pasa eso mismo. Y después, como te digo yo, para suplir eso, fui trabajando con niños
de situación irregular de la familia, en la cual tuvimos varios casos que le cooperamos con este centro de luz de vida. Después quiero que me cuentes en qué consiste este centro, porque sabemos que mucha gente va a estar interesada en eso. Jorge, tú sentías y compartías con Ana María esto de que la vida, ¿no es cierto?, gira en torno a este bebé. O sea, yo me imagino que un papá no puede trabajar tranquilo. No, eso era en parte lo horrible. Porque Catalina Andrea, siendo chiquitita y todo, y tener que vivir toda esta aventura por ser la primera. Toda esta aventura le pongo el nombre porque es muy horrible esta aventura. Y de ver a Ana María que ella, no sé, pues, de repente la mamá tiene eso más del papá, ¿no es cierto? Ella tomaba, agarraba su agua y salía. Y yo de atrás con el bolso, los papeles, una que otra cuestión y partimos. Muchas veces era horrible llegar y que te la entregaran de la misma forma que nos echaban. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, está como lo otro. De que tú llegas a la casa, llegas con tu guagua y la ves bien. Y tú te preguntas cuánto más va a estar bien. Y toda la familia de la casa, ¿no es cierto?, que somos 4 personas adultas, la abuela, la mamá de Ana María, yo y ella, más la chicoca, que, no sé, pues todo ahí, postrado a la cuna, mirarla y que estuviera respirando. ¿Cómo conseguiste el monitor, César? ¿Cómo supiste que había un aparato que era el adecuado para proteger, por decirlo de alguna manera, a tu hija? En ese tiempo pasamos por una crisis económica muy fuerte. Bueno, ese es un capítulo aparte que no te lo voy a contar, Byron, más, ¿verdad? Y llegamos al Van Buren. Y el Van Buren me dijo, mire, nosotros no tenemos los medios ni para comprarlo, ni para hacer esto. Ni para facilitárselo. Tampoco. Ya. Y a todo esto, la interoceánica, por intermedio del señor Beltrán Urenda, y hizo un regalo con una pantalla de 20 pulgadas, Ya. excelente, fabuloso, lo último, llamémoslo así como dicen los lolos, la última chupada del mate. Ya. Bueno, cuando me dicen, bueno, si la niña se la pueden llevar a la casa, le dije yo, doctor, a Héctor Regala, ¿cómo me voy a llevar a la casa y el equipo? No, mejor te lo llevas para la casa, que resulta que hay veces que no he tenido para pagar la luz, le dije. Me van a cortar la luz, ¿y cómo va a manejar esto? ¿Cómo va a caminar esto? Claro. Hagamos una cosa, le dije yo, que el hospital se meta la mano al bolsillo, compre un Graversi, porque ya me un Graversi, que es el monitor, es la marca. Ya. La marca del monitor. Y yo les dejo este y yo este otro. Pasó el tiempo, lo seguimos usando, después se lo regalamos nosotros al Van Buren, porque ya nosotros habíamos formado este centro de niños de luz de vida con esa posibilidad. Doctor, ¿por qué no nos explica en qué consiste este monitor del que habla César y el aparato específicamente que tiene Ana María en su mano? ¿Por qué no me lo facilitas, Ana María, y lo voy a mostrar a pantalla? Claro. ¿En qué consiste? ¿Esto lo tiene que andar trayendo el niño? ¿Lo tiene que tener en su cunita? ¿Ah? Acá está. Ese modelo en particular que usted tiene va conectado a través de un catéter hacia la guagua, ¿ya? Ya. Y queda adherido a la piel del abdomen de la guagua. Ya. Y la idea de un monitor es que es capaz de sentir cada vez que la guagua respira. Ya. Y tiene un programita adentro que hace que si ha pasado un cierto intervalo de tiempo que uno fija y la guagua no ha vuelto a respirar desde la última vez que respiró, hace sonar una alarma. Ya. ¿Ya? El que suena la alarma no necesariamente implica que la guagua esté en apnea, ¿ya? Porque pudiera estar que está respirando superficial, pudiera ser que se haya despegado el sensor del monitor, Ya. pero en resumen el principio es ese, que se Esto está es lo más monitoreando. moderno, ¿no? Hay distintos tipos de... Es decir, es lo único que uno puede ofrecer razonablemente cuando ha estudiado una guagua, no le encuentra una causa propiamente de apnea y quiere prevenir, piensa que hay un factor de riesgo importante. Para esa población, que es una población bastante pequeña, ¿ya? En ningún caso de la norma para las guaguas, está la idea de monitorear, ¿ya? Ahora, los monitores, ¿ya? Y eso habría también que mencionarlo, hay distintos tipos de monitores. El que usted tiene ahí es un monitor que solamente monitorea la respiración. Hay otros modelos más sofisticados que monitorean la respiración y la frecuencia cardíaca. Perfecto. Los latidos. Y resumiendo, ya el monitor que solamente monitorea respiración da garantía total cuando hay una apnea central, cuando no hay esfuerzo por respirar, pero pudiera confundirse cuando hay una apnea obstructiva, porque la apnea obstructiva, la guagua insiste en tratar de respirar a Y hay pesar de que algo no que puede se le entrar. impide. Claro, ¿ya? Entonces, Doctor. por eso, perdón, que el monitor cardiorrespiratorio, de acuerdo a los estándares internacionales, ofrece una mejor cobertura, pero eso también depende de la situación concreta de cada guagua, por supuesto, o sea, que es lo que uno piensa que tiene que ¿Cuánto estar cuesta un sucediendo. monitor de esto? Sí, en el mercado internacional es alrededor de unos
$400 o algo por el estilo en el mercado internacional. Sí. ¿Ya? En Chile entiendo que hay personas también que han fabricado monitores, ¿ya? Y hay gente que fabrica en Chile mismo monitores cardiorrespiratorios, monitores respiratorios, y hay distinta gente que importa monitores. Pienso que los centros de prevención de síndrome de muerte súbita en distintas partes del país, que hacen un trabajo muy encomiable, como aquí se ha dicho, ya son las mejores instancias a las cuales puede dirigirse la gente interesada para averiguar proveedores, precios, etcétera. También en el INTA existe un centro que apoya este tipo de gestiones. Doctor, antes de hacer la segunda pausa comercial, yo quisiera destacar algo, así como hay una familia que vive pendiente de la guagua, me imagino que no solamente esto afecta al corazón, ¿no es cierto?, a la penita de los papás, de los abuelos, sino que también debe haber un estado emocional que se altera. ¿Qué ocurre con los papás que tienen niños que están con este riesgo? ¿Les ocurre algo? ¿Andan con angustia, nerviosos, alterados? Por supuesto, o sea, el haber sufrido un caso de muerte súbita es probablemente una experiencia más devastadora, porque evidentemente los padres son responsables totales por una guagua, por un lactante, y es muy difícil ¿ya? Que asuman una cosa que es obvia, y es que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad. Para cuando hay un lactante que se está monitoreando, ¿ya? Es también un factor. Yo creo que el problema del monitoreo es un problema que uno tiene que adecuar mucho a la característica de cada pareja de padres. ¿Ya? Hay padres para los cuales el monitor les trae una enorme tranquilidad. Y hay otros para los cuales se tienen y hay otros para los cuales es un factor de estrés adicional y comienza a alterar toda la familia. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque yo tengo entendido que a ustedes en un minuto en que la niña estuvo hospitalizada, durante 7 días más o menos, cuando la dieron de alta no se las querían entregar. Sí. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no tenía monitores. Ya, ella tuvo que salir con todos los monitores, monitor cardíaco y más el monitor de apnea, y arrendarlo. Pero independiente de que les exigían a ustedes tener la cosa técnica, ¿no es cierto?, que protegiera a la niña, ¿ustedes estaban alterados psíquicamente, emocionalmente? Muy mal, porque incluso nos mandaron al psiquiatra, los dos. Estuvimos en terapia con psiquiatras porque hubo un momento dado en que nosotros nos estábamos matando entre los dos. ¿A qué te refieres con eso? ¿Había culpaba a Ana culpabilidad? María, Claro. yo culpaba a Ana María y Ana María me culpaba a mí. Porque en realidad ni los médicos nos daban la respuesta. Y nosotros de ver la niña tampoco. ¿De dónde salió? O sea, ¿qué es lo que es esto? ¿Es cierto que te llegaron a decir, Ana María, que era porque tú la alimentabas mal? Sí, yo la llevé a un hospital y me dijeron, tienes que primero aprender a amamantarla. Porque la niña siempre se me ahogaba al amamantarla y le daban apnea. Entonces me mandaron a hacer un curso y yo a ese curso no fui porque la niña se me ahogaba chupando pecho y sin pecho. Exacto. Entonces no fui. Y después un día volví al hospital, al mismo hospital, y me echaron del hospital porque yo no había ido a la clase. Y ellos dieron la causa que la niña se ahogaba con la leche. Por falta de no saber alimentarla. En el caso de ustedes, César, también se vieron afectados, ¿no?, emocionalmente. Emocionalmente sí, pero sacamos fuerza y siempre anduvimos mancomunadamente los dos y gracias a Dios no pasó. La fortaleza de los padres depende, ¿no? ¿No es cierto? Todos los seres humanos somos distintos. Apnea y muerte súbita, una dolorosa realidad que alarma a muchos papás. Vamos a hacer una pausa, después le vamos a contar si existe algún modo de prevenir este riesgo y cómo las familias pueden enfrentar los momentos de crisis. Quédese con nosotros, vamos a conversar con el público también que tiene mucho que decir. Lo que sientes, cuéntame tu historia. Estamos conversando con un padre que perdió 2 niños por muerte súbita y con otro matrimonio que vive constantemente desvelos porque su pequeña hijita, que ahora ya está con ellos en el estudio, deja de respirar, ¿no es cierto? Tiene periodos de apnea. Aunque no hay nada comprobado en esta materia, se piensa que tienen más riesgo de muerte súbita los niños prematuros. El segundo mellizo, los que sudan en exceso y también los que han tenido un hermano muerto por la misma causa. ¿Están así, doctor? Sí, efectivamente, cuando fallece un mellizo hay un riesgo mayor. Es una de las causas más claras en las cuales uno debe indicar un monitor. Lo de los hermanos merece un comentario porque las primeras estadísticas indicaban que efectivamente el riesgo era mayor en el hermano. Se llegó incluso a pensar que era una enfermedad genética.
ser genético tiene su implicancia porque uno puede pensar en los nietos Exacto. etcétera. Que hay Esa una familia, digamos, la generación. propensión. No, yo diría que hoy día está demostrado que no es genético y que el riesgo de los hermanos, que puede ser un poco mayor porque comparte una serie de factores ambientales, no solamente los genes, puede ser mayor que el de la población general, pero no es quizás tan ostensible como para justificarlo como un gran factor de riesgo, lo que no quiere decir, sin embargo, que la situación de los padres que han pasado por un caso de muerte súbita sea un caso extremadamente atendible, digamos, y que de ellos deben ser manejados. Voy a preguntarle a Ana María y a Jorge, ¿cuánto plata más o menos han gastado ustedes? Y yo quiero saber por qué se las pregunto, porque creo muy importante hacer llamado de conciencia, ¿no es cierto? Toma de conciencia de que necesitamos ayudar a la gente que no tiene los medios ni para el monitor, ni para el tratamiento. Nosotros hemos gastado como 8 millones. 8 millones de 8 pesos. millones a puros préstamos, que todavía estamos encalillados, mi marido y mi mamá, que gracias a ellos hemos podido sacar a la niña. Y 8 millones más o menos. César, ¿gastaste mucha plata tú también? Te voy a serte bien honesto, Paulina. Creo que la circunstancia de lo mío fue diferente. O sea, ¿Te ayudaron mucho? los médicos, vaya mi agradecimiento, si no se los di en su oportunidad, para Héctor Riviar, la doctora Gloria Díaz. Yo te digo, habré gastado lo que me iba al hospital Ya. y nada más. O sea que tuviste una suerte pero inmensa. Única, una suerte. ¿Sabe qué? Yo quiero compartir con usted que está en la casa y no sé si la cámara va a tomar a Gaspar, que en este minuto acaba de suspirar y me abre un ojo para decirme no me vayas a despertar. ¿Ah? Gaspar está conectado, está en pantalla, ¿sí? Se parece al fantasma Gasparín. Es precioso él. Está conectado al monitor y está con su mamá y yo quiero que me cuentes un poquito. No te vas a poner de pie ni mucho menos. Quiero que me cuentes un poco en qué sector de su cuerpecito está conectado al monitor. Las guaguitas cuando respiran se les mueve la guatita, entonces va un sensor instalado en la guatita y cada vez que respira va marcando y aparece la luz de 20 segundos, que si deja respirar 20 segundos el monitor suena. Cuando tú estás con él en la casa y él está durmiendo en la noche, si él deja de respirar más de 20 segundos suena una alarma. ¿Y qué tienes que hacer tú? Le tengo que brindar reanimación, remecerlo primero a ver si reacciona, si no darle respiración, si no tiene pulso darle masaje cardíaco. Disculpa, no te pregunté tu nombre. Jimena, Jimena, ¿es tu primer hijo? sí, mi primer hijo. ¿Esto lo compartes con tu marido? ¿Se turnan? ¿Cómo es la vida de ustedes cuando Gaspar tiene que estar conectado al monitor? Yo con el monitor realmente estoy bien tranquila, sí, el horario de dormir duermo bien, pero estoy pendiente de que suene, pero no me desespero, trato de estar tranquila para, si él deja de respirar, reaccionar bien. Jimena, ¿cómo conseguiste el monitor? Gaspar yo lo llevé de urgencia al hospital Calvo Maquena, estuvo internado 3 semanas y al salir el doctor me recomendó que tenía que salir con monitor y me dijo que me dirigiera a las damas de Rosado, que ellas tenían un banco con monitores y que ellas me lo podían facilitar. Conversemos con las señoras de Rosado, estas mujeres que, no importa el color, son maravillosas porque siempre ayudan. Y vamos a hablar con la presidenta de las damas de Rosado, la señora Jimena también, Jimena Silva. Jimena Silva. Señora Jimena, ¿por qué no nos explica cómo funciona este banco de monitores y cómo la gente que puede estar pasando por lo mismo de Jimena, de Ana María, de Jorge, de César, se pueden acercar a ustedes? Mira, nuestra inquietud nació en 1993, a pesar que nuestro voluntariado tenemos 22 años trabajando en el Calvo Maquena. Pero en vista que en lactantes siempre nos estaban pidiendo monitores de apnea, dijimos, bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos un banco de monitores? Y en este momento tenemos 17 monitores de apnea que se lo prestamos a las mamitas que lo necesitan. Preferentemente a los niños que están hospitalizados al Calvo y que se tienen que ir a sus casas. Más o menos, Jimena, ¿durante qué periodo ustedes ya tienen más o menos seguro que pueden ser devuelto el monitor? ¿Después de cuánto tiempo? Depende del doctor tratante. El doctor tratante da la pauta. Por ejemplo, Gaspar tiene que usarlo durante 6 meses. ¿Y Gaspar tiene en este minuto 2 meses? Va a cumplir 3. Hay otros niños que a los 3 meses, ya según la evaluación del doctor, lo devuelven y nosotros se lo prestamos a otro paciente. ¿Cuánto cuesta un monitor? 700.000 pesos.
700.000 pesos, Doc. Es harto, pues. Bueno, las ubican a ustedes en el Calvo Maquena. En el Calvo Maquena tienen que ir sí, con receta médica y con la asistente social nacional Marilu Mora, ella ve el caso. ¿Ustedes entregan este monitor gratis? Totalmente gratis. Me merecen un aplauso, ¿no? Todo lo que sea gratis para ayudar a la gente es bueno y Dios las va a ayudar a ustedes. Gracias, Jimenita. Quisiera preguntarle a César específicamente en qué consiste la agrupación de la que tú has hablado en 2 oportunidades del programa. Mira, consiste en puros papás y mamás que hemos tenido el problema. Ya. Inclusive Néctor Ibarra, él también tuvo el mismo problema, el Ya. doctor. ¿Y esas qué hacen cosas, ustedes por otros papás que pueden estar pasando por nos preocupamos de ver cómo podemos darle solución. Y si no, recurrimos a algunas instituciones en las cuales nos pueden ayudar. Lo hacemos en forma directa. Porque los que tienen en este momento luz de vida son pocos, no son muchos y no dan abasto tampoco. Ya. ¿Cómo superaron Jorge y Ana María los momentos de mayor crisis? Es fuerte y duele, pero pienso yo que la fe y la unión de tu pareja, yo le agradezco harto a mi señora, a mi hija por estar, ¿no es cierto? Y muchas gracias a Dios por haberme la dejado. Porque eso es lo rico, o sea, de sentirlo. Tal como ahora he sabido el caso de César, supe de montones de casos en donde la guagua ya no existía. Y era horrible, o sea, yo digo, pucha. Yo creo que es tan importante lo que tú dices que no podemos terminar el programa sin que hablemos de factores de riesgo, doctor. Prevención, exámenes posibles para hacer. Sí. Entre los factores de riesgo o las cosas que se pueden hacer en concreto, uno, está demostrado que hay una relación importante entre el tabaquismo de la madre Ya. y el síndrome de muerte súbita. O sea, una madre que sea fumadora importante aumenta considerablemente el riesgo del lactante porque lo hace más propenso a infecciones virales que se piensan podrían desencadenar el síndrome de muerte súbita. ¿Ya? Un segundo punto importante es las normas que existen de cómo ubicar a la guagua en su cuna, cómo debe Ya. dormir. Ya, Durante posición. Claro, Ya. durante un tiempo, para evitar que las guaguas aspiraran ¿ya? eventuales reflujos, se preconizaba que la guagua debía dormir ya de boca abajo. Sí. Eso, y esto es muy importante destacarlo porque hasta hace poco tiempo se preconizaba como la norma, eso resultó estar equivocado, ¿ya? Y hoy día incluso se piensa que la muerte súbita se ve facilitada si el Si está lactante boca duerme abajo. boca abajo. Perfecto. Por lo tanto, la norma de recomendación es que el lactante duerma de lado. E incluso dormir de espalda es preferible a dormir boca abajo. Ahora, pienso que hay otra norma muy simple que tiene que ver con no arroparlo excesivamente, Ya. con no dar pábulo a que suba repentinamente la temperatura de la guagua. Por lo Perfecto. tanto, no debe exagerarse ni la calefacción ambiental Ya. ni la ropa de la guagua. Creo que esas son 3 normas muy simples: que la mamá no fume, ¿ya? Que exista una calefacción adecuada y la posición de la guagua para dormir. Con respecto a cómo se estudia en esta guagua, lo esencial es, uno, descartar las causas conocidas de apnea. ¿Ya? Si uno llega con una guagua que aparentemente tuvo un problema, ¿ya? Descartar las causas más conocidas. Por ejemplo, descartar que la guagua tenga un reflujo, descartar quizá, aunque raro, que la guagua tenga una epilepsia, etc. Y eventualmente hacer estudios que apunten a estudiar cómo está la respiración de la guagua durante el sueño, que son estudios que, además de estudiar el sueño desde el punto de vista polisonográfico, estudian la respiración y el comportamiento del corazón durante el dormir. Eso es básicamente lo que uno hace como estudio. Ya. No existen, sin embargo, estudios para la muerte súbita y creo que sería errado decir, mire, existe un examen X que si usted se lo hace a la guagua puede estar segura que no o que sí. Pero dentro de un contexto de estudio de una guagua con apnea, yo diría que esos son los pasos ya que uno puede dar para agudizar un diagnóstico y en función de eso dar la recomendación o no de si debe o no eventualmente usar un monitor. Perfecto, doctor. Yo creo que hemos dado varias pautas, hemos entendido qué es lo que es una apnea, qué es lo que es diferente a un síndrome de muerte súbita, ¿no es cierto? Que lamentablemente no se desconocen las causas. Perder a un hijo por muerte súbita es sumamente doloroso y muchas veces los padres experimentan depresiones y sentimientos de culpa que únicamente aumentan el dolor. Por otra parte, los padres de bebés que sufren apneas viven el constante temor de perder a sus hijos y enfrentan todo tipo de complicaciones emocionales y también complicaciones prácticas. Si usted está en cualquiera de los dos casos, no se quede solo, ¿ah? No se quede solo y no se sienta solo. Nos tiene a nosotros y también puede buscar ayuda. La agrupación de padres para la prevención de la muerte súbita estará gustosa de acogerlo. Le voy a dar el número telefónico. Es el 220-9091. 220-9091.
9091. También sabe que puede recurrir a las damas, ¿no es cierto?, de Rosado, que las encuentra en el Hospital Calvo Maquena. También van a estar gustosas de cogerlo. Y César, la agrupación que ayuda a papás con esto, Quinta región. Luz de Vida. Luz de Vida, quinta región. En la quinta región, la agrupación Luz de Vida. Papás que ayudan a otros papás que hayan pasado por esta situación. Le agradezco al doctor, a nuestros testimonios, y usted sabe que también puede contar con nosotros. Los quiero mucho, cuídense. Hasta el próximo Cuenta.